cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo. ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Los que trabajamos en ciberseguridad tendemos a enfocar el reto de la protección de la información desde el punto de vista de la tecnología, IDS, EDR, DLP, MDM, SIEM, SOAR, WAF. Sin embargo, los cibercriminales suelen enfocarlo desde un punto de vista mucho más sencillo: las personas. En esta entrevista hablamos con Ryan Kallenberg, vicepresidente de Estrategia de Ciberseguridad en Proofpoint, y aprenderás cómo la transformación digital y otras tendencias están cambiando la forma de operar de los ciberatacantes y por qué salvaguardar lo que importa requiere no solo un nuevo conjunto de herramientas, sino también una nueva mentalidad. Porque los ciberataques de hoy en día se dirigen a las personas, no a la infraestructura. Hola Ryan, ¿qué tal? ¿Todo bien, Gonzalo? ¿Y tú? Bueno, pues aquí también seguimos bien. Este confinamiento lo estamos llevando con salud física y mental. Sí. Bueno, Ryan, tú has trabajado en multitud de empresas relacionadas con la ciberseguridad. Has pasado por Lockdown, VeriSign, ArcSight, HP, Watchdogs y ahora estás trabajando como vicepresidente, como decía antes, de Estrategia de Ciberseguridad en Proofpoint. Además, también eres miembro del Consejo de la National Cybersecurity Alliance, escribes en multitud de foros, das conferencias, en fin. Detrás de toda esta actividad de ciberseguridad, ¿quién es Ryan Kallenberg? Cuéntanos. Vale, llevo 20 años en seguridad informática. He trabajado en los Estados Unidos, también en España, también en Perú. Y empecé en este sector cuando no había mucha industria. No, fue muy informal hace 20 años, sin tantos productos, tantas empresas, un mercado esencialmente. Y hace tanto tiempo tuvimos que esencialmente aprender cómo se puede implementar un programa de seguridad informática en una empresa que no sabe nada de este tema. Ahora es muy, muy, muy diferente. Hemos visto un cambio en las tácticas de los adversarios y también hemos visto que el mercado ha madurado mucho, mucho, mucho. Y es realmente una cosa que tiene que tener cada empresa en el mundo. Es para mí muy, muy increíble porque hace tantos años no había nada de este mercado, de estos productos, de estas tecnologías. Pero, como has dicho, hemos vuelto al tema original de la persona. Y también hemos visto que el problema moderno de seguridad informática es proteger la persona. Y es un tema muy, muy, muy viejo, mucho más viejo que la industria de seguridad informática. Pero oye, vamos a remontarnos más atrás todavía. Cuéntanos, Ryan, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la ciberseguridad? Uh, Hace 22 años estudiaba en la Universidad de Stanford y estudiaba ciencia informática, pero me interesó mucho el tema de comprometer, de atacar sistemas de información, los servers, también computadoras, con los SEO muy, muy viejos, como Windows NT y todos los demás. Y Unix, y también en ese momento hemos tenido sistemas como email,
SMTP, pero las vulnerabilidades que pudimos encontrar en ese momento fueron muy sencillos y muy interesantes porque un adversario hace tantos años, obviamente, pudo utilizar estas herramientas, estas vulnerabilidades que hemos desarrollado en los años 90 para atacar casi cualquier sistema en el Internet en ese momento. Y fue el boom de .com en los Estados Unidos. Yo estaba en en el corazón de Silicon Valley, en Palo Alto, en California, y fue un tema muy interesante que se pudo esencialmente atacar el corazón de toda esa innovación, de todas estas empresas muy, muy valiosas, muy, muy nuevas en este momento. Y para mí fue el tema que me interesó más. Y después empecé con una carrera en estos años donde cuando esencialmente yo pude definir exactamente lo que fue posible hacer, porque en ese momento no había un CISO en una empresa estadounidense o una empresa donde quiera en el mundo. No fue una persona encargada de responsable de seguridad informática también en los bancos. Así, todos nosotros trabajando en este sector hace tantos años, pudimos definir esencialmente cómo construir este mundo de seguridad informática. Había los temas de criptografía, cifración, temas esencialmente fundamentales a la práctica de seguridad informática, pero los programas, la parte del personal, de entretenimiento, casi todo que ahora va a definir este mundo, no existió en ese momento. Y para mí fue una oportunidad perfecta. Fíjate, ¿no?, que mencionas que ya empezaste hace 22 años y que ahora hay muchas cosas que no existían antes, pero hay algo que es el correo electrónico que lleva desde hace, no 22, más de 25 años funcionando y como sociedad lo estamos usando todavía, sigue siendo el principal vector de entrada de ataques y es algo que a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Después de 25 años, ¿no hemos aprendido nada con el email? Casi nada. Sí, phishing tiene 25 años más o menos. El protocolo de SMTP tiene más de 40 años, increíblemente. Pero para los adversarios es simplemente la herramienta más fácil. Es muy, muy fácil encontrar una persona, su correo electrónico. Se puede utilizar lo que se llama OSINT, Open Source Intelligence, Google, LinkedIn, tantas otras fuentes de información que están en el Internet para saber exactamente quién es la persona que tiene el acceso que quiere el adversario. Y se puede enviar un adjunto con un macro, por ejemplo. El primer ataque que utilizó los macros maliciosos ocurrió en 1999, el famoso I Love You, que fue un virus esencialmente pandémico en el mundo del Internet del año 99. Pero en este momento sigue siendo el método más fácil para los atacantes. Y no es un tema de aprender en la parte de cada usuario del Internet, porque siempre vamos a recibir enlaces en correos, en mensajes, y siempre vamos a cliquear en estos enlaces. Este concepto fundamental del uso de correo electrónico no ha cambiado. Pero
no hay un protocolo tecnológico que me puede garantizar que esa persona sea exactamente quien represente. Y es un problema fundamental que existe con SMTP, pero también con TCP/IP o DNS. Casi todos los estructuras fundamentales del Internet y comunicación modernos no tienen el concepto de confianza integralmente incluido en su diseño. Y en este momento, el ejemplo más obvio que se puede aprovechar a nuestros adversarios es el email. Ujú. Y entonces, ¿cómo enfocáis la protección del email desde Proofpoint? Es un tema muy, muy amplio. Ah, Proofpoint como compañía se fundó hace más de 17 años, creo. Y nuestro ADN está en la protección de correo electrónico. Vemos la protección de correo electrónico en muchos sentidos diferentes. Podemos detectar malware con un concepto de un sandbox, como cómo funciona un archivo, cómo funciona el macro cuando un sandbox va a cliquear en el código activo que está dentro del documento, potencialmente malicioso. También utilizamos otras técnicas como visión de computadoras para reconocer si un sitio web es realmente el login de Office 365 o una versión falsa de esta página login. Hay un montón de técnicas que pueden encontrar cosas maliciosas en el correo electrónico. No hay un silver bullet, como se dice en inglés, que va a funcionar para todos los casos, porque nuestros adversarios también son personas. Pueden cambiar cualquier aspecto de sus campañas, de sus técnicas y sus tácticas. Y es un problema que va a cambiar día a día. Y entonces, la innovación que hacemos adentro de los productos también tiene que ser muy, muy, muy rápida. Ofrecemos una plataforma basada en la nube y entonces podemos incorporar estas innovaciones, estas nuevas técnicas de encontrar cosas maliciosas obviamente podemos utilizar esas técnicas contra el vector de amenaza número uno, que es el correo electrónico, pero también ataques en el cloud, la web, la red, la nube, porque en este momento el superficie de ataque para la gran mayoría de las organizaciones es Microsoft Office 365. Como adversario no me importa mucho si tengo acceso al correo electrónico o la cuenta de un usuario que tiene mucho acceso o poco acceso, porque puedo utilizar una cuenta de Office 365 para ver quiénes son los contactos. Puedo leer todos los correos. También podemos ver casi todos los archivos que están en OneDrive o SharePoint. Y como adversario, esta cuenta de la nube es increíblemente útil para casi cualquier cosa que quiero hacer contra una empresa para robar datos, para robar dinero. Se puede comprender tanta información de una cuenta Office 365. Y como Proofpoint, hemos evolucionado a proteger el correo electrónico, pero también la nube. Y no se puede hacer la protección correcta sin conocimiento que incluye los dos. Y bueno, mencionabas ahora, ¿no?, que los ciberatacantes se adaptan, están innovando.
Y en estos tiempos de coronavirus, pues lo que ocurre es que, claro, hay mucha gente que está buscando desesperadamente máscaras y guantes o kits de test de infección o cursos sobre cómo sobrevivir con la salud mental a la cuarentena. Buscan mensajes fiables de las autoridades sanitarias. Entonces, ¿cómo veis vosotros que están aprovechando los ciberdelincuentes la crisis del COVID-19 para sus propios ataques? Para los ciberdelincuentes es muy, muy útil tener un tema que domina la atención de todo el mundo. Y durante más de 2 meses, creo, nuestro equipo de investigación de amenazas ha observado tantas campañas maliciosas, más de 250 en este momento. Una campaña es un grupo de correos electrónicos maliciosos, esencialmente. Y en este momento hay 80% de todas las campañas que hemos visto que utilizan lures relacionado con el COVID-19. Y muchas de ellas utilizan el miedo, obviamente, para intentar convencer a las víctimas potenciales de que hagan un clic en los enlaces enviados o los adjuntos enviados. 70% de todos esos quieren instalar malware. Y más o menos 30% quieren robar la contraseña. Pero en pocas palabras es ingeniería social a gran escala basada en el miedo. Y hay tantas variaciones. Se puede enviar un ataque que representa la Organización Mundial de la Salud, que se puede utilizar los logotipos, formatos y también el dominio, porque el WHO.int, que es el dominio correcto de esta organización, no está autenticando sus correos. Entonces, cada ciberdelincuente, donde quiera en el mundo, puede enviar un correo que usa esta dirección. Este correo electrónico puede venir del dominio correcto. Y hasta la fecha hemos visto casi 1 millón de mensajes, 300,000 URLs maliciosas, esencialmente enlaces maliciosas, 200,000 archivos adjuntos maliciosos, todos con temas de coronavirus. Y el número sigue aumentando día a día. Debido a que los atacantes sigan enviando mensajes de COVID, está claro que sus tácticas están funcionando y funcionando mejor que todos los demás. A ver, igual que las autoridades sanitarias nos repiten una y otra vez que para afrontar el coronavirus nos quedemos en casa, nos lavemos mucho las manos. Paralelamente, ¿cuáles son unas buenas normas de higiene para el correo electrónico y no infectarnos por culpa de este coronavirus? Una pregunta muy, muy interesante, porque es extremadamente importante que todos los individuos accedan a su bandeja de entrada con el mismo nivel de precaución que tienen en su vida real no digital. Ah, con el correo electrónico es muy sencillo. Normalmente no se debe hacer un clic en nada. Es esencialmente un tema de trabajar a distancia el 100% del tiempo, con un conocimiento de que todos los enlaces pueden ser maliciosas. Y para mí, siempre voy a ir directamente a un sitio web con el dominio correcto, que ya sé. Una cosa que no me llegó en el correo electrónico. Es decir, que cuando quiero información de la Organización Mundial de la Salud,
voy a abrir Safari o Chrome y después ingresar who.int y voy a visitar directamente la página. Los enlaces que llegan en mi correo electrónico, siempre yo uso una tecnología que se llama isolación, para que cada enlace no abre directamente en mi computadora, abre en un container que existe solamente en la nube y no me puede dar de daño. No me puede robar la contraseña, no me puede instalar malware. Pero para casi todas las personas en el mundo, el método de reducir los riesgos es simplemente no hacer clic en nada en su correo electrónico, si lo puede evitar. Si tienes un VPN, siempre debe estar encendida y conectada. Así que las protecciones de la red que tiene su organización pueden ser efectivos cuando estás trabajando desde casa. Y si una persona está trabajando en casa, recomendamos configurar el acceso a la VPN para que todos los usuarios remotos tengan acceso únicamente a los sistemas necesarios y no toda la red interna de una organización. Es un concepto muy, muy popular en seguridad informática que se llama Zero Trust. Animamos a todos los teletrabajadores a que se conectan directamente con sus departamentos de TI para confirmar cualquier necesidad o preocupación técnica. Y cuando se hace una conexión Wi-Fi segura, normalmente quieres cambiar la contraseña de la red y también debes usar autenticación multifactor. Los adversarios, los ciberdelincuentes, han aumentado sus ataques en las contraseñas de la nube. Por ejemplo, hay un ataque que se llama password replay. Y si una persona ha utilizado la misma contraseña en un sitio web que sufrió una brecha, un breach, los ciberdelincuentes pueden tratar de ingresar con la misma contraseña. Y si funciona, es muy, muy difícil en la parte de la organización de seguridad saber que ese ingreso es correcto, ese ingreso es malicioso. También, además de los ataques password replay, vemos muchos ataques que se llaman password spray. Y un password spray es utilizar una contraseña muy popular. En este momento, quizás Jala Madrid 2020 y algo más, ¿no? Y hay tantas personas en Madrid que probablemente tienen esta contraseña. Y sí, como ciberdelincuente puedo probar esta contraseña con tantas cuentas, no sé, 1%, 2% de todas las contraseñas van a funcionar como ingresar a la cuenta. Y después puedo enviar phishing de la cuenta comprometida y es muy, muy, muy útil como adversario. Entonces, si tienes una contraseña muy débil, como así, cámbiala. Pero también es mucho, mucho mejor si puedes utilizar autenticación multifactor. Estabas mencionando, Ryan, hace un momento el tema del teletrabajo, ¿verdad? Porque esta ha sido una de las consecuencias del coronavirus, ¿no? Y de la cuarentena decretada en muchos países que se han visto las empresas obligadas a adoptar el teletrabajo.
y claro, Sí. no todas estaban igualmente preparadas. ¿Cuáles dirías que son los mayores retos de seguridad que plantea trabajar en remoto, en especial cuando hay que hacer una transición de manera tan precipitada? Es una pregunta muy interesante. Pero el mundo se ha visto empujado de la noche a la mañana a una nueva forma de trabajar y algunos profesionales, como los ingenieros, programadores de software, yo, tenemos experiencia trabajando desde casa, pero para los demás es un mundo desconocido. Está el asesor financiero que pasó de las reuniones personales con los clientes a las videollamadas con Zoom. Un médico que está haciendo telemedicina por primera vez, educadores que están iniciándose en el aprendizaje online sobre la marcha, a las maestras de mis niñas, de mis hijas. Pero todos se enfrentan los retos logísticos y de productividad y los ciberdelincuentes están aprovechando el trabajo a distancia provocado por el COVID-19 para lanzar campañas que pretendan aprovechar la nueva realidad. Por ejemplo, un ataque de phishing que tiene un archivo adjunto que dice nuevos procedimientos para trabajo a distancia en nuestra empresa. Pero también recomendamos mantener a los miembros de la familia alejados del ordenador de la oficina, no porque sean malintencionados, sino porque no han sido formados adecuadamente por su departamento de concienciación sobre seguridad y no entienden las precauciones de seguridad que deben tomar. Y es una oportunidad, ¿no? De concienciación para toda la familia y también para controlar todo el acceso en la red local que se usa para teletrabajando. Bueno, además, claro, en tiempos de crisis nos vemos sorprendidos porque a veces pues, no estamos preparados para teletrabajar o no tenemos un plan de continuidad de negocio para salir adelante. Entonces, ¿qué opinas, Ryan, que debería contemplar un buen plan de continuidad del negocio? Es, es un tema muy complicado, pero en este momento hay muchas opciones nuevas que le permitan adaptarse a la evolución de las necesidades de su fuerza de trabajo. Um, Voy a empezar con un concepto que he mencionado, Zero Trust, confianza cero. Normalmente, hace unos años, pudimos conectar a la red cooperativa con un VPN tradicional, pero en este momento, por ejemplo, yo necesito acceso a unos servicios que corren en la nube, unas aplicaciones que corran en nuestro data center y unas cosas demás. Es una oportunidad para la mayoría de organizaciones que no quieren comprar hardware, un dispositivo de concentrador de VPN, que es muy difícil instalar en un data center en este momento. Se puede invertir en una solución que aproveche un perímetro definido por software. Se puede utilizar una solución así para proporcionar a su personal un acceso remoto más seguro, más limitado, desde la nube y a los recursos del centro de datos, del data center o donde quiera. Es muy, muy, muy importante utilizar un modelo de confianza cero y podemos aprovechar esta crisis para llegar más cerca a este reto. Y hay otras tecnologías muy, muy útiles en casi el mismo sentido. Aislamiento, isolation del navegador.
es muy útil cuando no estás en la red corporativa. Una solución de acceso a la red de confianza cero puede funcionar como un VPN cliente que está siempre encendido, pero aislamiento funciona sin conectar a la red corporativa. Y pueden utilizar una solución así que esencialmente proporcione aislamiento de la web construida con sencillez, basada en inteligencia, y se puede detectar amenazas antes de que puedan comprometer una contraseña o instalar malware. Como he dicho, la mayoría de los ataques que va a haber casi todas las personas en este momento van a ser phishing, van a utilizar enlaces. Hay 5 enlaces maliciosos para cada archivo adjunto malicioso en este momento. Y aislamiento del navegador puede ayudar mucho con eso. Pero también, como he dicho, defenderse de las cuentas en la nube es muy importante, importantísimo en este momento. Entonces, una organización puede proteger a su personal y toda la organización, esencialmente. Proteger las cuentas de Office 365 o quizás Google G Suite es un concepto fundamental en este momento. Entonces se puede invertir en una solución que le permite detectar o investigar o idealmente defenderse de los ciberdelincuentes que acceden a sus datos confidenciales, sus cuentas de confianza, utilizando las técnicas sencillas. Una cosa que casi todas las organizaciones en el mundo pueden hacer sin un cambio tecnológico en la red o la infraestructura en la nube es formación. Formación de concienciación sobre seguridad. Es crítico para cada organización descubrir las personas que tienen vulnerabilidades más que los sistemas que tienen vulnerabilidades. Y se puede identificar un amplio espectro de riesgos de seguridad así. Por Proofpoint proporcionamos simulaciones de phishing y simulaciones de phishing son muy útiles para saber exactamente cuáles personas tienen este tipo de vulnerabilidad y se puede evaluar la conciencia de phishing de cada empleado y saber exactamente qué es su susceptibilidad a las amenazas, especialmente utilizando un lure como COVID. Y de todos modos, a mí hay una cosa que me llama la atención, porque ahora estabas mencionando cómo la defensa no puede ser solo tecnológica, también hay que contar con la formación, la concienciación de los usuarios, pero cuando uno mira estadísticas, pues se ve que, pues yo una que consultaba reciente decía que el 96% de los ataques que llegan por email requieren que el usuario haga clic. Y si ha hecho clic, no ha cumplido con ese primer mandamiento que nos decías antes, ¿no? De no hagas clic en lo que te llegue por email. Entonces uno a veces tiende a pensar que los planes de concienciación en seguridad pues terminan siendo un fracaso estrepitoso. Entonces, para ti, Ryan, ¿qué debería tener un buen plan de concienciación para garantizar el éxito y que esos usuarios de verdad se conciencien y dejen de hacer clic? Sí, claro. El problema es que tantas organizaciones han utilizado históricamente un contenido único y es el mismo para todos los usuarios en la empresa y lo han impartido una vez al año, casi una vez cada 6 meses. Esto no funciona nada. En vez de eso, es mucho mejor tener un programa más completo que ofrezca formación adecuada en ciberseguridad a las personas adecuadas en el momento adecuado. Es decir, que hay tantas personas que reciben ataques de phishing, hay tantas personas que van a hacer un clic, pero sin
saber quién es quién. Es muy difícil diseñar controles. Y, por ejemplo, nuestras soluciones basadas en SaaS y una metodología de formación continua originalmente fueron desarrollados por Wombat Security y las técnicas son nacidas de la investigación de la reconocida universidad en Pittsburgh, de Pennsylvania, que se llama Carnegie Mellon. Y podemos tener más éxito con simulaciones de phishing utilizando los ataques reales. Y después de utilizar los ataques reales, que en este momento utilizan COVID, después puedes utilizar una formación más personalizada. Es muy, muy crítica que la formación sea personalizada en ciberseguridad basada en inteligencia de amenazas que podemos ver casi únicamente en la industria. Y los resultados son muy claros. Con nuestra formación, normalmente vemos que los clientes pueden reducir el éxito de los ataques de phishing hasta 90%. Pues sí, ahora, de hecho, bueno, estabas mencionando, ¿no?, la compra de Wombat y lo cierto es que en este sector de la ciberseguridad la innovación no es una opción, es una necesidad. Entonces, ¿cómo entendéis vosotros la innovación en Proofpoint? ¿Comprar? ¿También desarrollo interno? Siempre los dos. En este momento reinvertimos aproximadamente el 20% de los ingresos anuales en Research and Development, I+D, uno de los porcentajes más altos de toda la industria de ciberseguridad. Y también podemos hacerlo porque en el año 2020 vamos a tener casi 1.000 millones de dólares de revenue. Y con esos ingresos totales de casi 1.000 millones, lo que supone un aumento de más o menos 20%, podemos reinvertir tanto en innovación orgánica, pero también podemos comprar otras empresas más pequeñas, pero interesantes de ciberseguridad. Hay más en este momento, 6.000 empresitas de startups de seguridad informática o ciberseguridad. Y una empresa típica no puede comprar soluciones de cada startup que llegue al mercado, pero esta innovación es crítica porque las amenazas continúan a evolucionar y vamos a seguir en nuestro sendero de innovación en la forma orgánica y también inorgánica, con el concepto central de seguridad centrada en personas. Este tema que nos va a orientar en nuestra estrategia es claramente una estrategia que va a ampliar, pero los resultados que más importan son los resultados de nuestros clientes. Y si podemos garantizar que pocos ataques de phishing lleguen en los correos electrónicos de todos los usuarios y los usuarios no van a hacer clic, y podemos hacer otras cosas muy parecidas como defender los datos sensibles que tiene la organización en la nube. Podemos tener éxito y nuestros clientes pueden tener éxito. Uh-huh. Y bueno, pues yo también imagino que
como parte de tu trabajo, ¿no? Hablas con los CISOs de las empresas más grandes. ¿Y qué dirías que es lo que más preocupa hoy a los CISOs? En este momento es la continuidad del negocio. Pero después de establecer las operaciones en esta época pandémica de COVID, creo que la mayoría de los CISOs, el reto es bajar los riesgos. Y para bajar los riesgos es establecer prioridades. ¿Qué hacer? ¿Qué orden? ¿Con qué nivel de urgencia? ¿Cómo se puede gestionar los riesgos? ¿Cómo se puede entender los riesgos? Así que la clave es que encuentren proveedores altamente adaptables que puedan ser un verdadero socio estratégico y pueden proveer esta visibilidad muy, muy crítica. Y para nosotros la visibilidad que es muy importante es saber quiénes son las personas dentro de la empresa que van a recibir ataques interesantes, ataques más dirigidas, ataques más sofisticadas y también de este grupo, cuáles van a hacer clic. Y si puede entender eso, es muy posible establecer prioridades que tienen sentido y directamente corresponden a los riesgos que importan más a la sociedad, a la organización. Esencialmente nuestro objetivo es conseguir eso y poner a nuestros clientes en primer lugar. Siempre ha sido nuestra estrategia subyacente. Ujú. Y bueno, ya para terminar, Ryan, ¿qué es lo que te preocupa más en ciberseguridad a ti como usuario y como ciudadano? Eh, Pregunta muy interesante. Recientemente fui entrevistado sobre seguridad en el año 2050 por el Financial Times, o 2050 por el Financial Times, algo quizás exagerado. Pero bromas aparte, creo que los hackers tendrán que explotar una serie de vulnerabilidades del sistema. Este cambio es esencial porque aunque las vulnerabilidades técnicas serán más difíciles de explotar en el futuro, hay 4 empresas mundiales, Apple, Microsoft, Google, Amazon, y ellos saben escribir código seguro. En el futuro los humanos ya son el eslabón más débil de la ciberseguridad, como son en este momento. Y con los individuos más expertos en tecnología vulnerables a ataques cada vez más personalizados y más complejos. Pero esencialmente el tema que va a importar más en el futuro es la vulnerabilidad humana. Y esto significa que los ataques técnicos se los dan el coto privado de los mejores adversarios. Un ejemplo es la empresa israelí de software espía que se llama Grupo NSO. Y él en el año pasado dijo que había descubierto cómo piratear los iPhones con una cadena de 3 vulnerabilidades utilizadas conjuntos. Pero las verdaderas vulnerabilidades que se puede explotar serán cada vez más difíciles de encontrar. Entonces, con teléfonos inteligentes, los smartphones, por ejemplo, usan autenticación biométrica. Y lo que me preocupa es que quedan tantas organizaciones sin recursos invertir en seguridad informática que van a seguir utilizando contraseñas. Y es más fácil para ellos no cambiar, pero los riesgos aumentan cada año. Y es posible que vamos a tener un sistema de 2 clases, esencialmente con los ricos y los pobres de seguridad informática en el futuro. Porque
las soluciones técnicas existen, son caras y a veces son difíciles de implementar, pero estamos en una posición mucho mejor que cuando empecé en este mundo hace 22 años. Pero desde la perspectiva de la industria, puedo ver más consuelo en el panorama de los proveedores y que las empresas parecen tener unos pocos proveedores más estratégicos en lugar de gestionar cientos o muchos más que debe ser normal para un CISO. Bueno, pues esperemos que en ese futuro haya una uniformidad en el seguridad alcanzado por todas las organizaciones, de manera que globalmente podamos aumentar todos nuestra postura de seguridad. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Ryan, por todo lo que has compartido con nosotros en esta charla. De nada, Gonzalo. Era un placer. Pues sí, hemos aprendido mucho, sobre todo pues esa visión de esa seguridad centrada en las personas y bueno, pues esperemos que vayamos todos concienciándonos y sobre todo pongamos en práctica ese mandamiento que nos has dicho, no hagas clic en el correo. Muy bien. Y a ti, querido oyente, que nos has estado escuchando, muchas gracias por tu atención y te animamos a que sigas descubriendo más pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos en nuestro podcast 11 Paths Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web www.11paths.com. Hasta el próximo episodio.